Muy buenas, mi nombre es Álvaro de Jesús Montes Bula. El día de hoy, junto con mi grupo, les vamos a exponer, eh, vamos a hablarles sobre los bienes públicos, vamos a aclarar sobre el marco teórico de los bienes públicos. Empezamos que pues, los bienes públicos son fundamentales para el desarrollo de una sociedad equitativa y funcional. Estos bienes son aquellos que incluyen recursos como la seguridad, la educación, la infraestructura y el medio ambiente. Se caracterizan por su naturaleza no excluyente y no rival, es decir, están disponibles para todos los ciudadanos sin que el uso de una persona limite el acceso de otra. Su provisión adecuada es eficiente y es un reto clave para los gobiernos. Esta exposición tiene como objetivo explorar la teoría detrás de los bienes públicos, la clasificación y ejemplos, así como analizar los problemas más comunes en la financiación, en su provisión, como también pues se discutirá el papel del Estado y otros actores en la gestión y la sostenibilidad de estos bienes. Entender los bienes públicos es crucial para poder generar políticas que promuevan el bienestar general y del desarrollo exclusivo. Empecemos con el marco teórico de los bienes públicos. Empezamos aquí con el señor Paul Samuelson, 1954. Este señor es considerado uno de los primeros en formalizar el concepto de un bien público. Samuelson definió los bienes públicos como aquellos que son los no excluyentes y no rivales. Esto quiere decir que no se pueden evitar que una persona los consuma y el consumo por parte de otra persona no disminuye la cantidad disponible para otro. Tiene una particularidad su definición y pues nos aclara que no debe existir la exclusividad ni tampoco la rivalidad. En la exclusividad no se puede impedir que alguien disfrute del bien y la no rivalidad, el uso de una persona no afecta la disponibilidad para otras. Seguimos con Marcus Olson, 1965, en su obra La lógica de la acción colectiva. Olson explica el problema de los bienes públicos desde la perspectiva de la teoría de las acciones colectivas, señalando que la provisión de bienes públicos a menudo enfrenta las problemáticas de Freider o Polisson, ya que los individuos no tienen incentivos para contribuir voluntariamente a su provisión, sin que puedan disfrutar de ellos sin pagar. Así que aquí a ellos les toca pagar. Luego también continuamos con otro pensador, Eliot Austin, 1990. Ostrom es conocido por su trabajo sobre los bienes más comunes. Sus estudios tienen eh, implícita para los bienes públicos en el gobierno de los bienes comunes. Desafía la idea de que la gestión de bienes comunes se debe crear necesariamente en el gobierno o en el mercado, sugiriendo que las comunidades pueden autogestionar eficientemente los recursos y reglas con acuerdos colectivos. Continuamos con Richard Musgrave, 1959. Este desarrolló la teoría de las finanzas públicas, donde distingue entre los bienes privados y públicos. Ya este sí, ya hace como una comparación de lo que son bienes públicos y privados y argumenta que el Estado tiene un rol fundamental en la provisión de bienes públicos debido a la incapacidad del mercado para ofrecer de manera eficiente. Terminamos con James Buchan, 1965. Este fue el pionero en el estudio de la teoría de la elección pública. Es quien analiza cómo las decisiones sobre la provisión de los bienes públicos son resultado de las interacciones entre los actores del gobierno y los individuos, quienes actúan según sus intereses.
Aquí vamos a pasar a un tema muy específico que son los problemas de la provisión de bienes públicos. Existen dos. El problema del free rider, este fenómeno tratado tanto por Oslo como por otros economistas, señala que los individuos tienen un incentivo para beneficiarse del bien público sin contribuir a su coste. Esto lleva a una subprovisión del bien. Y también está la tragedia de los comunes. Aunque originalmente Erdingretz hablaba de los bienes comunes, su teoría puede aplicar parcialmente a los bienes públicos. Argumenta que cuando los individuos actúan racionalmente con el sistema de acceso abierto, pueden agotar o sobreutilizar el recurso causando su degradación. Pasamos a los bienes públicos y privados. Bienes públicos y privados son fundamentos económicos. Estos se clasifican en públicos y privados. Es fundamental para que podamos reconocer lo que son los bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos bienes o servicios que poseen características muy particulares en cuanto a su disponibilidad y consumo. En términos generales, se define como recursos que están disponibles en toda la sociedad, cuyo uso por una persona no disminuye su disponibilidad para las otras, o sea que es común. La naturaleza de los bienes públicos tienen unas características de no exclusión, no rivalidad y prohibición general estatal. La no exclusión que quiere decir que es un bien público, no puede ser restringido a un grupo específico de personas, por ejemplo, la defensa nacional o el alumbrado público. Son servicios de los que no se puede excluir a nadie. Todo el mundo tiene derecho al alumbrado público. Aunque un individuo no contribuya directamente al financiamiento del bien, sigue beneficiándose de este mismo. Este es uno de los principios, de los principales desafíos de los bienes públicos. Pues puede generar problemas como el free fry o el polizón, donde una persona aprovecha el bien sin contribuir a su costo. O sea que hay personas que pueden disfrutar del alumbrado público, pero hay otros que no contribuyen para que éste funcione. La no rivalidad, el consumo de estos bienes públicos por una persona no impide que otros también lo consuman, a diferencia de los bienes privados que se agotan o disminuyen al ser consumidos. Por ejemplo, si alguien compra una manzana, ya no está disponible para los demás porque pues, solamente había una y es privada. La compra pues la persona que llegue primero o quien tenga el dinero más rápido. Los bienes públicos pueden ser disfrutados simultáneamente por muchas personas sin que esto nos afecte la cantidad o la calidad del bien. Un ejemplo clásico es la transmisión de una señal de radio. El hecho de que la persona escuche la radio no impide que otras lo hagan al mismo tiempo. La prohibición generalmente estatal, dado que los mercados privados tienen poco incentivo para producir bienes que no pueden ser vendidos o limitados a quienes paguen, es común que los bienes públicos sean provistos o financiados por el Estado. Luego viene la extremidades positivas. Los bienes públicos suelen generar efectos beneficiosos a la sociedad en general. Por ejemplo, la educación pública no solo beneficia al individuo que recibe la enseñanza, sino contribuye de manera más eficiente al desarrollo económico y social. Del mismo modo, un ambiente limpio y sostenible y eficiente. Esta es mi intervención. Los dejo con mi compañerita que sigue con el siguiente aparte. Características de los bienes públicos.
No exclusión. No es posible restringir el acceso a un grupo específico de personas, por ejemplo, la defensa nacional o el alumbrado público, que benefician a todos, incluso a quienes no contribuyen directamente a su financiamiento. No rivalidad. El consumo por una persona no impide que otros también lo consuman. Un ejemplo clásico es la transmisión de una señal de radio. El hecho de que una persona lo escuche no impide que otras lo hagan simultáneamente. Provisión estatal. Dado que los mercados privados tienen un poco incentivo para producir bienes que no pueden ser vendidos exclusivamente, es común que los bienes públicos sean provistos o financiados por el Estado. Externalidades positivas. Generan efectos beneficiosos para la sociedad en general. Por ejemplo, la educación pública, que benefician no solo al individuo, sino también a la comunidad al contribuir con el desarrollo social. Tipos de bienes públicos. Bienes públicos puros. Cumplen estrictamente con las características de no exclusión y no rivalidad. Ejemplo, incluye la defensa nacional, los faros y el aire limpio. Bienes públicos impuros. No cumplen completamente con estas características, pero aún tienen componentes públicos. Un ejemplo es un parque público, que puede volverse congestionado si muchas personas lo usan, reduciendo su calidad. Bienes públicos globales. Afectan a todo el planeta o a grandes regiones del mundo, y su provisión y gestión requieren cooperación internacional. Un ejemplo podría ser la estabilidad climática y la biodiversidad. Retos en la provisión de bienes públicos. El primero sería el problema del polizón. Las personas pueden beneficiarse de los bienes públicos sin contribuir a su financiamiento, lo que puede llevar a una falta de recursos suficientes para su provisión adecuada. Subprovisión. Los bienes públicos suelen estar infrafinanciados o insuficientemente provistos en el mercado, ya que las empresas privadas no tienen incentivos económicos para ofrecer bienes de los que no pueden excluir a los no pagados. Congestión. Aunque los bienes públicos no son rivales en principio, algunos pueden experimentar congestión si son utilizados en exceso, como las carreteras o los parques públicos. Gestión. La provisión de bienes públicos requiere una eficiente gestión por parte del gobierno, lo que plantea desafíos de financiamiento, mantenimiento y distribución equitativa. Aplicación de los bienes públicos. En infraestructura encontramos carreteras, puentes y sistemas de transporte público. Son los ejemplos de bienes públicos que mejoran el acceso a la conectividad sin que una persona pague directamente por cada uso. Educación y salud pública. Servicios educativos y de salud accesibles a toda la población sin barreras financieras, financiados por el Estado para garantizar el acceso a estos derechos básicos. Seguridad pública. Las fuerzas de seguridad como la policía o el ejército y los sistemas de emergencia como los bomberos son bienes públicos que protegen a todos los ciudadanos. Protección ambiental. Esfuerzos para preservar y mantener los recursos como el aire limpio, los océanos y los bosques. Son esenciales para todos y no pueden restringirse su uso. Dentro de los mecanismos de financiamiento tenemos los impuestos, que son bienes públicos, que los bienes públicos son financiados en su mayoría por los impuestos que pagan los ciudadanos. Esto asegura que todos contribuyan en alguna manera a su provisión. Colaboración público-privada. En algunos casos, los gobiernos pueden asociarse con empresas privadas para proporcionar bienes públicos de manera más eficiente, como el caso de la infraestructura.
Ayuda internacional. Para los bienes públicos globales, la cooperación y financiamiento entre diferentes naciones es crucial. Si llevamos al contexto actual en Colombia, respecto a la salud, encontramos desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, acceso limitado a atención especializada en áreas rurales. Respecto a educación, brechas entre zonas urbanas y rurales, falta de recursos en instituciones rurales. Infraestructura, deficiencias en zonas alejadas afectadas por el conflicto armado. Seguridad, problemas persistentes en áreas rurales con presencia débil del Estado. Medio ambiente, amenaza por deforestación, minería ilegal y expansión de la frontera agrícola. Desafíos en la provisión de bienes públicos en Colombia. Desigualdad regional. Gran desigualdad entre regiones en la provisión de bienes públicos con carencias significativas en zonas rurales y afectadas por el conflicto. Corrupción e ineficiencia. Manejo del presupuesto público enfrenta retos de corrupción e ineficiencia administrativa, dificultando la provisión adecuada de los bienes públicos. Participación ciudadana. Necesidad de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asignación de recursos y provisión de bienes públicos. Mi compañera Dayana les termina el resto. El siguiente punto es gestión de bienes públicos en Colombia, desafíos y oportunidades. Pido antemano una disculpa porque mi cámara no está funcionando en el momento, pero de todas maneras haré mi mayor esfuerzo para que esta explicación sea bastante sustanciosa y de provecho. Sabemos que Colombia es un país de contrastes que enfrenta importantes desafíos en la gestión y provisión de bienes públicos, desde la salud y la educación hasta la infraestructura y la seguridad. La nación sudamericana lucha por equilibrar las necesidades de su diversa población con los recursos disponibles. Esta presentación va a explorar el estado actual de los bienes públicos en Colombia, destacando las brechas existentes entre las zonas urbanas y rurales, los avances logrados y los obstáculos que aún persisten. A continuación, presentaré algunos aspectos claves. Como primer punto tenemos el sistema de salud. La brecha entre lo urbano y lo rural se manifiesta no solo en la disponibilidad de servicios, sino también en los resultados de salud. Las tasas de mortalidad infantil y materna, por ejemplo, son considerablemente más altas en las zonas rurales y en los departamentos más pobres del país. Aquí hemos abordado iniciativas para mejorar la situación. Como primer punto tenemos avances en cobertura, que sería la ampliación del sistema de aseguramiento en salud llegando a más del 95% de la población. Desafíos en equidad, persistencia de desigualdades en el acceso a servicios especializados entre zonas urbanas y rurales. Calidad del servicio, necesidad de mejorar la calidad de atención, especialmente en áreas remotas y con población vulnerable. El siguiente punto es la educación, la lucha por la calidad y la inclusión. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto otra dimensión de la desigualdad, la brecha digital. Mientras que los estudiantes en zonas urbanas pudieron adaptarse más fácilmente a la educación virtual, muchos en áreas rurales carecían de acceso a Internet o dispositivos necesarios para continuar su educación. Aquí como primer punto hemos planteado el aumento de la cobertura, que es la implementación de políticas para aumentar la tasa de escolarización en todos los niveles educativos, mejora de infraestructura, que es la inversión en la construcción y renovación de escuelas, especialmente en zonas rurales, la formación docente,
programas de capacitación para mejorar la calidad de la enseñanza y adaptar metodologías a contextos locales, iniciativas para proporcionar conectividad de dispositivos tecnológicos a estudiantes en zonas remotas. Esa es la reducción de la brecha digital. Como tercer punto, tenemos la infraestructura, conectando el país. El gobierno ha implementado ambiciosos programas de infraestructura como las vías 4G, que buscan mejorar la conectividad entre las principales ciudades. No obstante, las vías terciarias, que son un desafío pendiente en la mejora de caminos rurales para integrar comunidades alejadas y fomentar el desarrollo rural, continúan en un estado precario en muchas zonas del país. Siguiente punto, seguridad, un bien público en construcción. El acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 marcó un hito importante, pero la implementación completa del acuerdo enfrenta obstáculos. Además, la presencia de otros grupos armados como el ELN y la disidencia de la FARC plantean desafíos continuos para la seguridad en ciertas regiones del país. Como primer punto, tenemos fortalecimiento institucional, que es la mejora de las capacidades de las fuerzas de seguridad y la presencia estatal en zonas históricamente marginadas. La implementación del acuerdo de paz, esfuerzos para cumplir con los compromisos del acuerdo, incluyendo la reintegración de excombatientes y el desarrollo rural, lucha contra el narcotráfico, estrategias integrales que combinen la erradicación de cultivos ilícitos con alternativas económicas para las comunidades afectadas, seguridad ciudadana, programas enfocados en la prevención del delito y la mejora de la convivencia en áreas urbanas y rurales. Siguiente punto, el medio ambiente, protegiendo la biodiversidad. El gobierno, sabemos que Colombia ha sido reconocida como uno de los países más biodiversos del mundo, ¿cierto? Entonces el gobierno ha implementado diversas iniciativas para combatir estos problemas como la deforestación, ¿sí? La minería ilegal y la expansión de la frontera agrícola, que empiezan a amenazar ecosistemas críticos como la Amazonía, los páramos y los manglares costeros. Entonces, si sin embargo sabemos que la efectividad de estas medidas se ve a menudo comprometida por la falta de recursos para su implementación y monitoreo, especialmente en zonas remotas. Deforestación. Programas de monitoreo satelital y sanciones más estrictas para combatir la tala ilegal. Son propuestas que se plantean. Recursos hídricos, protección de cuencas hidrográficas y páramos para garantizar el suministro de agua. Biodiversidad, expansión de áreas protegidas y corredores ecológicos para preservar especies endémicas. Economía circular, fomento de prácticas sostenibles e industrias claves como la agricultura y la minería. Siguiente punto. Desigualdad regional, el gran reto de Colombia. Factores históricos, geográficos y políticos han contribuido a esta brecha. El conflicto armado, por ejemplo, ha afectado desproporcionadamente a ciertas regiones, dificultando su desarrollo. Además, la centralización administrativa y fiscal ha favorecido tradicionalmente a las grandes urbes en detrimento de las regiones periféricas. Aquí podemos encontrar un cuadro muy significativo, el cual nos puede mostrar, ¿sí?, cómo hay dificultad en las zonas rurales, como el acceso a agua potable. En las grandes ciudades el 98% y en las zonas rurales el 73%. El acceso a internet. En las grandes ciudades el 85% y las zonas rurales el 27%. Años promedio de escolaridad. Grandes ciudades 11.2 y zonas rurales 6.8. Tasa de pobreza, grandes ciudades 24% y zonas rurales 44%. El siguiente punto es la corrupción y eficiencia administrativa. El gobierno ha implementado diversas iniciativas para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia administrativa, incluyendo la digitalización de procesos de implementación de sistemas de contratación más transparentes y el fortalecimiento de los organismos de control. Sin embargo, el camino hacia una administración pública totalmente transparente y eficiente sigue siendo larga. Tenemos varios puntos muy significativos como la transparencia activa, las reformas institucionales, la participación ciudadana y las sanciones efectivas.
En el siguiente punto podemos encontrar las soluciones propuestas a estos aspectos importantes. Como primer paso, el financiamiento público adecuado, que es implementar sistemas fiscales más progresivos y crear impuestos específicos destinados a la provisión de ciertos bienes públicos. Segundo punto, colaboración público-privada, fomentar asociaciones público-privadas y ofrecer incentivos a empresas para involucrarse en proyectos de interés público. Gobernanza participativa, involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y delegar la provisión de algunos bienes públicos a niveles de gobierno local. El uso de nuevas tecnologías, utilizar herramientas digitales para mejorar la eficiencia en la gestión de bienes públicos y fomentar el uso de datos abiertos. Educación y concientización, realizar campañas de concientización e incluir en los currículos educativos la enseñanza sobre la importancia de los bienes públicos. Bueno, muchas gracias. Mi grupo ha sido conformado por Álvaro Montes Bula, Melissa Herrera Muñoz y mi persona, Dayana Martínez González. Espero y haya sido una experiencia muy satisfecha en esta videoexposición que tiene por tema los bienes públicos en Colombia. Muchas gracias.